Estamos muy felices de compartir este tiempo y damos la bienvenida a todos, en especial también a quienes nos visitan por primera vez. Saben ustedes que hace unos meses venimos compartiendo un viaje por un jardín maravilloso, que es el jardín de la gracia de Dios. Ese pasaje bíblico que hemos estado desmenuzando palabra por palabra está en Gálatas en el capítulo 5. Y vamos a hacer algo diferente en la mañana de hoy. Quiero nada más dar una perspectiva global y poner el texto en contexto rápidamente, y quiero que hoy entre todos trabajemos de una manera distinta, ¿sí? Entonces prestemos atención. Dice allí el texto bíblico, Gálatas capítulo 5 y versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, sucedía que el evangelio estaba siendo atacado y Pablo salió en defensa de aquellos que estaban queriendo imponer a la gente cargas para llegar a ser cristianos. Ser cristianos era Cristo más otra cosa, según ellos. Estos se llamaban judaizantes. Así que Pablo había presentado claramente el mensaje del evangelio, y es el mensaje de la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo. Y como dice en el capítulo 2 y el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Es decir, el perdón que nos dio Dios sin nosotros merecerlo. Pues si por la ley fuese la justicia, es decir, si tuviéramos que agregar cosas a lo que Cristo hizo, entonces por demás murió Cristo. Y Pablo presenta a la cruz de Cristo como el contenido principal del gran mensaje para la iglesia. Así que Pablo conocía de qué hablaba cuando hablaba del evangelio y hablaba de la cruz. Pero también Pablo conocía a la persona de la cruz. Y va a mencionar 45 veces Pablo a la persona del Señor Jesucristo en la epístola. Pero mucho más allá de eso, Pablo vivía el efecto de estar sometido al sacrificio del Salvador en su propia vida. Y Pablo habla a lo largo de la carta de Gálatas de 3 cruces. En primer lugar, mira, en el capítulo 2 y el versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que Pablo predica que la cruz de Cristo tiene un efecto en su propia vida. Ha habido una sustitución en el Calvario, pero ahora hay una sustitución en el corazón. No solamente Cristo murió en lugar del pecador, sino que cuando por fe el pecador cree y deposita su fe en la gracia de Dios, hay otra sustitución dentro nuestro. Es Cristo por nosotros en la cruz y es Cristo por nosotros aquí, quitando y arrancando el ego. Así que la primera cruz que Pablo presenta aquí es el ego crucificado. Capítulo 5, versículo 24, es el texto inmediato que sucede a todo este tema que hemos estado desarrollando durante estos meses. Mas el fruto del Espíritu es todas las cosas que nosotros acabamos de mencionar. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, Pablo vive aquí que el efecto de la cruz de Cristo es la crucifixión de la carne y sus pasiones. Los hombres somos pasionales. Y si nuestra pasión no es por Dios, otra pasión nos ha de consumir. Sin embargo, Pablo va a dar un paso más y va a presentar una tercera perspectiva de la cruz.
y su efecto en el capítulo 6 y el versículo 14 de la epístola a los Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De forma tal que Pablo aquí está hablando de la crucifixión al mundo. Leo un párrafo nada más. Dice así Warren Wiersbe: en la muerte y resurrección de Cristo, el poder de Dios es liberado para dar a los creyentes liberación y victoria. Ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que es Cristo quien vive en nosotros y a través nuestro. Al someternos a Él tenemos la victoria sobre el mundo y la carne. La ley apela al ego humano, es decir, yo puedo hacer algo para agradar a Dios. La ley alienta a la carne a trabajar y manifiestas son las obras de la carne. Cuando los Gálatas habían sido presionados a hacer algo más que Cristo, cuando el hombre se hace fuerza para querer agradar a Dios, lo único que sale de su vida es lo malo. Y dice aquí, y al mundo no le importa si somos religiosos, con tal de que la cruz quede afuera. De hecho, el mundo nuestro aprueba la religión solamente aparte del Señor Jesucristo. Por tanto, el verdadero legalista infla el ego, halaga a la carne y agrada al mundo. Pero el verdadero cristiano crucifica a los tres. Esto es transformación. La libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para que caminemos en ella tiene que ser una realidad en el pueblo de Dios. Cuando a la gracia de Dios se le suman otras cosas, empezás a vivir una vida de religiosidad. Y cuando querés agradar a los hombres, imponer reglas a vos mismo, lo único que haces es ser una persona superficial, es una persona activa en muchas cosas, pero más allá de la conformidad no hay una calidad de vida. Entonces, el individualismo de la era presente de maldad nos dice que el yo verdadero, el centro del ser, es independiente de los demás y premia la autosuficiencia y la independencia. La Biblia presenta un concepto distinto de la persona. Fíjense que la libertad con la que Cristo nos hizo libres a través de su sacrificio tiene un objetivo. Mira, termina la carta diciendo que en Cristo lo que vale es una nueva creación. Y todo el sacrificio del Señor Jesucristo tiene el objetivo que menciona la apertura de la carta en el capítulo 1 y el versículo 4. Venga conmigo, por favor, allí. Y ya en breves minutitos voy a terminar este comentario para dar paso a lo que viene. Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto aquí, el cual se dio a sí mismo por nuestros, ¿qué cosa? Pecados. Para librarnos de ¿qué cosa? Del presente siglo malo. Es decir, de un mundo que es un sistema de pensamiento ajeno a Dios. El poder de la cruz no solamente nos libra del ego y de las pasiones y las motivaciones que nos impulsan a alejarnos de Dios, sino también nos libra del sistema espiritual que se opone a Dios. Ahora, yo quiero que reflexionemos en esto. Y es que Pablo está escribiendo a una comunidad de creyentes. De hecho, hay muy pocas cartas personales. Y cuando tiene cosas personales, Pablo las dice personalmente. Lo que está Pablo diciéndonos aquí es un mensaje para toda la iglesia. Es decir, en medio de un mundo, de una era mala, Dios está creando un pueblo propio, está purificando y limpiando un pueblo propio, celoso de buenas obras.
De forma que el Evangelio en manera completa implica de que cada ser humano es responsable ante Dios de sus decisiones, de su pecado. Y el Evangelio es ofrecido uno a uno, y uno a uno toma la determinación de seguir a Jesucristo, alabarlo y adorarlo, pase lo que pase, teniendo la esperanza bienaventurada que Él es seguro en su palabra y así como vino, volverá. No me quiero demorar mucho más en esto, simplemente quería que pensaras en que una proposición parcial del Evangelio lleva a la gente a salir de un mundo malo, aceptar a Cristo y quedar en una forma aislada, tratando de arreglárselas por sus propios medios. El mensaje del Evangelio es un mensaje corporativo. Así como Israel tenía el concepto del corpus, de un pueblo propio de Dios, la iglesia tiene que tener el mismo concepto. Es decir, cada persona, si vos has aceptado a Cristo en tu corazón, si vos le has pedido al Señor Jesucristo perdón por tus pecados, no te libra solamente a vos, libra a un pueblo y no solamente te quita del mundo y de sus malas inclinaciones, sino que te pone en una comunidad, y ahí está el punto, que es una comunidad libre y distinta a lo que el mundo está proponiendo. Es decir, cuando nosotros predicamos, no predicamos el individualismo. Si vos aceptaste a Cristo, no es para que sigas viviendo tu vida como quieras, es para insertarte en una comunidad de fe, que es la iglesia. Dice Marcos Baker, el individualismo en la era presente de maldad nos dice que el yo verdadero, el centro del ser, es independiente de los demás y premia la autosuficiencia y la independencia. La Biblia presenta un concepto distinto de la persona. El verdadero potencial del ser se halla en la interdependencia y en el compartir las preocupaciones con los semejantes. La era presente de maldad brinda autonomía e independencia, mientras que el Evangelio de Jesucristo brinda libertad para ser parte de una comunidad del pacto. Es libertad respecto de nuestra separación de Dios y por lo tanto liberación de nuestra separación personal, liberación de nuestro egoísmo, liberación de los recursos que construimos para esconder nuestra humanidad finita y del forcejeo que hacemos al intentar ser algo más que humanos imperfectos. Entonces, el mensaje no es individual. Cuando hablamos del jardín de la gracia, está Dios desafiando no solamente a vos, sino que nos está desafiando a toda la comunidad de fe que se llama iglesia local, a cultivar la gracia de Dios en medio de un mundo, de una era que es mala. ¿Se entiende? Dios nos está desafiando a todos nosotros, si hemos creído en el Señor Jesucristo, a ser una comunidad de fe que experimente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre y templanza. Acá yo cierro. Y este es el gran mensaje. El gran mensaje, ahora lo vamos a hacer entre todos. El gran mensaje es que si vos estás perdido, podés tener una transformación de vida solamente en el Señor Jesús, pero Dios no te deja solo ni solita. Te va a hacer formar parte de la iglesia y esa iglesia marca la diferencia con respecto a lo que está pasando en el mundo. Por eso, quiero que empecemos a pensar en forma colectiva cómo nosotros cultivamos en el jardín de la gracia y liberamos de los obstáculos que el mundo nos impone la presencia de Dios de forma tal que el Espíritu se manifieste en toda su plenitud para nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Vas a buscarte 2 personas más. Vamos a hacer grupos de 3, a lo sumo 4. Varones por un lado,
mujeres por el otro, y vamos a responder estas consignas. Quiero que todos participemos, porque el mensaje de Dios es un mensaje para la iglesia, es un mensaje corporativo. Y me gustaría que todos participen. Si venís por primera vez, no tengas miedo, porque en alguna de las consignas tranquilamente podés ver, al comparar la sociedad y opinar y ser parte de esto. Entonces, nos vamos a separar, rompemos fila y tenemos unos minutitos muy cortitos. Y cuando ustedes se junten, rompan fila, los adolescentes por su lado, si quieren, 2 más. Son 3 mujeres, 3 varones. Allí vamos. Y hacemos algo distinto, vamos. Nadie se puede quedar solito ni solita, ¿eh? Todo el mundo. Músico, sonido. Bueno, tenemos 10 minutitos. Atiéndanme porque se nos va el tiempo. No queremos excedernos. Dale. Tenemos 10 minutitos, ¿me escuchan? Va a ser distinto. Pero todos vamos a ser parte en esta mañana. Van a recibir ustedes un papelito. Ahí tienen las consignas. Leer en voz alta, Gálatas, el pasaje que acabamos de leer. Y elijan, después van a leer allí, un fruto de esos 9. Así que tenemos unos minutos para compartir. ¿Cuál es la consigna? Es cómo nosotros como iglesia podemos cultivar el fruto del Espíritu en medio de una sociedad mala. Recuerden de pensar en forma colectiva y no individual, ¿no? Como iglesia nosotros podemos ser amor en medio de una sociedad que no lo es. Sobre eso debatan. ¿Algún grupo de ustedes eligió amor? Bueno. ¿Qué grupo eligió gozo? Unito. Paz. Todo el mundo eligió paz. ¿Cómo seguimos? Amor, gozo, paz. ¿Quién eligió la paciencia? Todos elegimos la paciencia. ¿Ya? La quiero ya, Señora, la paciencia. Es hermosa la paciencia, dámela ya, Señor. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Quién eligió benignidad? ¿Quién eligió bondad? Qué bueno. 3 grupos. ¿Fe o fidelidad? Bien. ¿Y cuál nos está faltando? Mansedumbre. ¿Y templanza? José solo quedó con templanza, que estuvo hablando José. Bien. Bueno, están todos. ¿Cuál es la idea de esto? Que empecemos a pensar en forma de iglesia, como cuerpo. ¿Cómo nosotros podemos trabajar, cultivar estos gajos del fruto del Espíritu en medio de una sociedad que es ajena a esto? Entonces la pregunta básica era cómo la cultura dominante nos presenta dificultades a nosotros como iglesia para ser la comunidad y el cuerpo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, rápidamente, a los que eligieron el amor, ¿qué les parece? ¿Cómo la sociedad da en contra de eso?
a través del rechazo. ¿Qué más? Egoísmo. ¿Qué? Violencia. ¿Quiénes eligieron gozo? ¿Y cómo piensan ustedes que la sociedad choca a la iglesia con esto? Las malas noticias. A la gente grande siempre le decimos que no se acueste viendo tele porque es lo que están solos. Paz. ¿Cómo la sociedad nos dificulta a nosotros crecer como una iglesia de paz? Delincuencia, correcto. La inseguridad. Paciencia. ¿Quién había elegido paciencia? Por la intolerancia, por la ira, la ansiedad, la falta de respeto. Bueno, ayúdenme. Amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia, benignidad. Nadie eligió la benignidad. La bondad sí la habíamos elegido. Habíamos dicho, aprendido que la benignidad es parecida, nos parece que son iguales, pero no son iguales. La benignidad y la bondad, una es una actitud y la otra es una acción. ¿Se acuerdan de eso? Fe o fidelidad. A ver las chicas. La autosuficiencia, el empoderamiento. ¿Han escuchado esa palabra empoderamiento? Me tienen cansado con esa palabra. Empoderamiento, el empoderamiento, hay que empoderar. Uno le tiene que tener a Dios. Le quitan la confianza que uno le tiene que tener a Dios en su voluntad, ¿no? Exactamente. Fíjese, por ejemplo, la lucha de los sexos está atentando contra esto. Yo puedo, y no solamente que yo puedo, sino que yo te piso la cabeza, ¿no? Hago lo que quiero. Yo me lo merezco, soy dueño de mi destino, soy arquitecto de mi camino, etc. Fe, fidelidad, ¿qué más? Mansedumbre, ¿quién eran los mansos que eligieron? A ver los niños, a ver. Actitudes impulsivas a la violencia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo la sociedad nos impide? ¿Cuál es el otro que sigue? Templanza, dominio propio. Ese no lo elegimos nadie, me parece. Ah, las chicas, muy bien. Gachi, Vero y Olguita. A ver, ¿qué opinaron ustedes? ¿Cómo ven ustedes el tema? Bueno, hablábamos justamente con las chicas que está mostrando el alrededor excelente, lo contrario a lo que mostrar. Es difícil mostrar de manera personal, porque los tres hablábamos de respuestas en una lucha diaria que uno tiene con esto del autocontrol, digamos, ¿no? El ser moderado cuando uno tiene que decidir tratar al otro. Y en el caso personal, bueno, ellas, con sus vecinos, a lo mejor, y en mi caso, como trabajadora, me cuesta mucho también, con papás que vienen violentos, mostraban David y Mariana hoy que les había pasado, bueno, comentaba, donde la palabra, a veces, y la falta de diálogo se hace constante, la violencia sobre todo se hace constante. Entonces, como uno tiene que empezar a pensar en estos gatitos, ¿no? De esta naranja, como comentaban el año pasado, el fruto, y bueno, y posicionarse, y determinarse y controlarse, ser moderado para poder hablar y para poder mostrar la diferencia. Excelente.
Esto nada más quiero decir para cerrar el pensamiento. No sé si alguien quiere decir algo más. Se pasa que cuando empezamos a hablar se va poniendo picante la cosa. Y de esto se trata, de hablar de lo que nos pasa, pero acuérdense de esto que yo les estoy diciendo. El gran mensaje de la Biblia no es un mensaje individualista. ¿Estamos? Por eso yo quería terminar de esta forma el Jardín de la Gracia. Porque no es un mensaje para vos solo. Porque hay algo que te supera, que es muy superior a vos, que se llama Iglesia del Señor. Entonces, nuestra reflexión tiene que empezarnos a hacer ver cómo nosotros somos una comunidad de amor en medio de una sociedad que te ama si tenés y te cosifica y te usa y después te descarta. ¿Cómo nosotros concretamente tenemos que empezar a hacer iglesia con gozo y con alegría en medio de una sociedad que fabrica los deseos y que te impone lo que debes consumir? Y que si vos no consumís eso, no sos una persona feliz. Si no tenés eso, no sos una persona feliz. Como nosotros, cuando la persona nueva viene, puede advertir que aquí sí hay gozo, que aquí sí hay alegría. Cómo nosotros como iglesia podemos desarrollar la paz en medio de la fragmentación. O sea, lo que Pablo está planteando aquí es un pensamiento holístico. No es la paz tuya y nada más, sino que como somos cuerpo, cuando hay paz para todos. Cuando nos va bien a todos. ¿Cómo como iglesia podemos cultivar la paciencia en medio de la productividad? Cuando te exigen, tenés que esto, presión. Y si no producís, estás chau. ¿Cómo nosotros aquí podemos ser pacientes con los que tienen otro tiempo de transformación de vida? ¿Cómo nosotros somos una iglesia benigna en medio de la autosuficiencia, una iglesia bondadosa en medio de la autoayuda? ¿Cómo damos y recibimos ayuda? ¿Cómo somos una iglesia que cree al Señor en medio de lo transitorio? Que somos fieles a pesar de lo que nos pasa. Una iglesia mansa y humilde en medio de un tiempo de violencia. Yo me acuerdo que un hermano, un querido, me dice, yo lo tenía a este tipo como es en un edificio y lo había estafado. Yo me acuerdo de eso y me conmueve. Dice, yo lo podría haber empujado por la calidad de la estafa que me hizo. Y hubo alguien que me detuvo y fue el Señor. Mansos. ¿Cómo podemos ser una iglesia con dominio propio en medio de la adicción? Creo que la iglesia que Dios quiere es esa por la cual se abren las puertas cada domingo que venimos a adorar al Señor y encuentra acá eso que Luito decía. Nadie me saludó y acá todos me hicieron parte. A mí me abandonaron, pero acá yo soy parte. Me desecharon, pero acá me integraron. Nadie me bancaba, pero acá me bancaron. Y yo no era nada, pero aquí sí soy alguien, porque sí soy importante. Esta es parte de nuestra visión: amar a Dios y abrazar a las personas. Y con eso el mundo va a creer cuando venga aquí y aquí reciba este ambiente. Yo sueño con esa iglesia y le pido al Señor que me cambie por amor a todos ustedes, que me transforme por amor a todos ustedes. Así que deja de ser una persona aislada y creerte que podés manejar las cosas por tus medios y empezá a pensar conmigo en una forma colectiva. Que mientras hay un mundo que se desarma, una era mala, como dice Gálatas 1:4, Dios redimió a un
a una iglesia con la sangre de su cruz para hacer la diferencia. Y esto que está acá es eso. Somos una nación escogida, un pueblo que está acá. Y acá notamos esa diferencia. Yo lo veo así. Y este era el pensamiento de hoy. Empezar a pensar en forma colectiva y dejar de creer que el evangelio es algo individual y que yo la puedo hacer solo o sola. Empezá a hacer tu aporte y deja de pensar en vos mismo. Y empezá a contribuir. Una iglesia que sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Una iglesia mansa, una iglesia templada.